Entrando ya en materia con el tema de olores ofensivos, miren, nosotros tenemos en este momento, en mi concepto, un problema estructural de altísima complejidad en el área metropolitana de Bucaramanga y especialmente en el municipio de Girón y en la meseta de Bucaramanga, que es donde se concentra la mayor recepción de olores ofensivos cuando las corrientes de aire, como de manera muy técnica lo explicaba el subdirector del área metropolitana, hacen que los mismos tengan su recorrido. La solución tiene que entrarse a buscar en diferentes componentes. El primer ejercicio que se ha venido adelantando durante los últimos tiempos, y yo hablo particularmente, hablemos del año 2016 y 2017, en que tenemos la responsabilidad, Víctor en el área y yo en la CDMB, de ir articulando primero un equipo que nos permita la actuación de todos los actores y los responsables para poderle buscar una solución a esta problemática. No podemos trasladar toda la responsabilidad a la autoridad ambiental. Es muy la responsabilidad que tiene, pero no puede asumirla solo, porque para poderle buscar unas soluciones a un problema estructural necesitamos el compromiso de un número importante de actores. ¿Cuáles son estos actores? Primero, autoridad ambiental, tanto en lo urbano como en lo rural. Segundo, el INVIMA. Tercero, el ICA. Cuarto, obviamente los municipios y sus secretarías de ambiente, las secretarías de salud, la Procuraduría General de la Nación y un actor que ha entrado a trabajar de la mano últimamente con nosotros y que nos ha servido mucho, la Fiscalía General de la Nación. Porque es que cuando se producen afectaciones o daños ambientales, en la medida en que el proceso se desarrolla dentro del área administrativa, pues quien los está ejecutando no tiene tanto temor como cuando llegamos con el rigor de la ley penal, cuando se incurre en un delito, porque la problemática de los olores se genera fundamentalmente, primero, por la actuación que se ejecuta por actores en la ilegalidad. Estos son los mataderos clandestinos que especialmente se ubican en la escarpa occidental de la meseta de Bucaramanga y en algunos sectores de esta zona, y eso se castiga y se persigue penalmente, y es muy importante la actuación de la Fiscalía, como de los otros que están dentro de la legalidad, porque tienen licenciamiento, porque tienen autorización en el plan de ordenamiento, su ubicación para el uso del suelo en esa actividad industrial, pero que de todas formas la producción industrial genera como resultado esa contaminación que afecta no solamente el bienestar de la persona por la ofensa del olor, sino en muchos casos inclusive también la salud pública. Entonces, este problema estructural lo hemos venido trabajando con este equipo de instituciones que yo he citado, buscando la forma de poder, en principio, mitigar, porque no tenemos desafortunadamente, y tenemos que reconocerlo acá, en la normativa un instrumento que nos permita tomar decisiones radicales o decisiones de fondo, que es lo que todos ustedes están esperando. Lo que todos ustedes están esperando es que la autoridad ambiental ejerza su condición y vaya y retire la licencia ambiental que tiene tal industria para poder operar. Ese ejercicio solamente se puede ejecutar en la medida en que estén, primero dentro del marco del debido proceso, todos los elementos para poder actuar de esa manera. Porque si no se hace así, el empresario repite contra la acción que tomó la autoridad y empieza, y es más, puedo citarles en concreto, existe un proceso ya con fallo de primera instancia por un cierre que en su momento hizo la CDMB a una empresa, y la empresa demandó los daños y perjuicios y ya hay una condena en primera instancia.
Entonces, sí debemos actuar, eso es algo que no podemos desconocer, algo de lo cual nosotros no nos podemos apartar. Pero desafortunadamente existe un vacío en la normativa para el control de este tipo de situaciones que no nos permite la total rigurosidad que quisiéramos tanto el área metropolitana como la CDMV en su condición de autoridades imponer. ¿Y a qué obedece este vacío? Si ustedes encuentran, mire, la reglamentación para el manejo de olores ofensivos se produjo en el año 2013, hace 5 años, y se prorrogó exactamente. Entonces, mire, el Estado colombiano, porque es que aquí también la participación del Estado, de la estructura del Estado es fundamental. Nosotros necesitamos, señores diputados, buscar un mecanismo para que la normativa pueda hacerse más efectiva, la podamos hacer más práctica. En este momento existe el PRIO y el mismo a las empresas que producen este tipo de productos industriales los llama a que hagamos unos compromisos, unos acuerdos, le hagamos un seguimiento, pero la norma no es lo suficientemente práctica para poder llegar a exigirles en el corto plazo lo que se debe hacer, que es la implementación de tecnologías para el manejo de los olores ofensivos. Ustedes encuentran, por ejemplo, que en materia de aguas residuales, dependiendo de la tecnología, se produce el olor ofensivo, y el mejor ejemplo lo tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga, en Girón, con la PETAR de Río Frío, porque la PETAR de Río Frío en su primera tecnología, que fue a partir de lagunas de oxidación, que es una tecnología anaeróbica, tiene como resultado generar ese olor ofensivo, y la corriente de aire lo traslada y lo lleva especialmente al sector de Cañaveral. Ese es uno de los puntos donde se emite el olor ofensivo. ¿Cómo se maneja ese tipo de olores ofensivos para el tratamiento de las aguas residuales? Con una tecnología aeróbica que a partir de la circulación de oxígeno elimina los mismos. Y entonces usted encuentra hoy día plantas de tratamientos de aguas residuales que manejan muy bien y que controlan muy bien la emisión de olores ofensivos. Con el doctor John estuvimos en Medellín por invitación de EPM y visitamos San Fernando, y encuentro una planta mucho más grande que la de Río Frío, y el olor ofensivo solamente se encuentra donde se recepcionan las aguas residuales. Luego miren que ahí está una posibilidad real de solución. A eso además EMPAS le viene apuntando desde hace ya un número importante de años, pero desafortunadamente el proyecto tiene que concluir para poderle dar el real manejo a la reducción de olores. El otro punto que tenemos en el Carrasco como relleno sanitario, que también es un fuente productor del olor ofensivo, necesita el manejo también de un proceso tecnológico que permita no solamente el manejo de los lixiviados, sino el control de los mismos. Las empresas que, como lo citaba el área metropolitana, y ese es un trabajo que hemos venido adelantando durante un importante tiempo, eso no es de ahorita, lleva trabajándolo la corporación, que ya sabemos nosotros que producen esas emisiones, necesariamente tiene que llegar un momento en el corto plazo en que implementen esos procesos tecnológicos para poder manejar los mismos. Otra alternativa, y es lo que se planteaba también por la presentación que hacía el subdirector del área, es que a la hora de revisar el plan de ordenamiento territorial se modifique en los puntos donde están ubicadas las mismas el uso del suelo, y entonces ya se le diga a la empresa: usted tiene que trasladarse a otra zona. Pero si revisamos el plan de ordenamiento territorial de Bucaramanga, que se aprobó hace 2 años, permitió que esas empresas continúen en la zona industrial que llega en la frontera que tiene con Girón. Entonces, lo importante en nuestro concepto es, primero, venimos trabajando en equipo para construir un estudio que nos permita conocer cuál es la razón y cuáles son los motivos por los cuales se produce esa afectación. Sí. Y eso es lo que lo que viene haciendo el área metropolitana a partir de la contratación del estudio de la Rosa de los Vientos, que en últimas va a permitir determinar exactamente desde la producción de los mismos por qué es que estamos
teniendo esa problemática, especialmente en la meseta de Bucaramanga. Pero somos conscientes que con lo que tenemos todavía no es suficiente. Estamos planteando, y en eso, insisto, es muy importante el trabajo en equipo, para que en 6 meses podamos ya tener, primero que todo, también el instrumento para poder actuar coercitivamente, que es poder medir las emisiones de acuerdo a los parámetros que la ley exige, se pueden medir, y en la medida en que esos parámetros no se cumplen, puede actuar la autoridad ambiental, ya sea urbana o rural, sancionando. A eso es a lo que le estamos apuntando. Somos, insisto, conscientes que no es un tema para nada fácil, o sea, y creo que en el preámbulo que se hacía cuando se instaló la sesión, se me decía, porque en realidad uno sabe que viene aquí a ponerle la cara a ustedes a sabiendas de que no les tiene una respuesta, y en el momento en que uno viene acá y pone la cara, viene a atender la situación, tener una respuesta, pues corre el riesgo de ser cuestionado públicamente y corre el riesgo de que se le pueda inclusive llegar hasta faltar al respeto, y en determinado momento uno hasta lo entiende, porque en últimas, que está recibiendo la afectación, el que todos los días tiene que aguantarse ese olor, pues tiene todo el derecho de venir a desahogarse en este tipo de eventos. Por eso, digamos que uno también puede llegar a entender esa situación.